buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de servicio al prójimo más carenciado. Otra institución de servicio al prójimo también muy pobre y muy humilde y muy desamparado es el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, precisamente para proteger jóvenes en alto riesgo que proceden de esos hogares de mucha pobreza y muchas dificultades. La congregación salesiana, con sus manos acogedoras, se ha hecho cargo de ese servicio y realmente modela buenos ciudadanos para el país. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, hay muchas cosas hoy que comentar, definitivamente. Una de ellas, no hay duda, que ha impactado la noticia de que el presidente Trump y su esposa han dado positivo al coronavirus, más porque ellos prácticamente, el presidente Trump renunció a cuidar su salud y de los demás ciudadanos, sobre la base de usar la mascarilla y protegerse contra ese virus chino, como él le llamó. Pero, irónicamente, le ha caído ahora el problema del virus a él y a su esposa. Pero es Trump. Y Trump es un hombre tan, diríamos, tan difícil de comprender. Primero, por las palabras que usa. Sus expresiones siempre son muy chocantes, sus notas de Twitter son también muy confrontativas. Bueno, y la verdad que el hombre no sale de un pleito. Entonces, esto mismo, como él ha llamado tantas veces, críticas que le hacen, las llama, o cosas que hace también, le llama fake news o engaño, que lo están engañando, que están engañando al pueblo, que esto, y que eso es una noticia falsa. Esto la gente puede pensar que es hasta una estratagema del propio Trump. Aquí trató de ponérsele ese sello a Luis Abinader cuando fue candidato. Los PLDistas quisieron como aprovecharse de eso, pero no tuvo éxito porque incluso no solo por la cuarentena que guardara el presidente Abinader, que en ese momento era candidato, sino que una de sus hijas incluso le hizo un reto a uno de sus críticos y le dijo, bueno, venga acá, júntese conmigo, venga sin mascarilla y expóngase, porque nosotros estamos sanos según usted. Pero nadie iba a correr ese riesgo. Luis, un hombre de 50 y pico de años, muy joven, es decir, el virus podía pasarlo, no es un viejo. Ahora Trump, en este caso, si es una estratagema, lo usaría para tratar de que se vea que él con sus 74 años venció al virus chino. Y además, que su contrincante es un hombre de 77, que si le da ese virus lo mata. Es decir, él va a guardar esa cuarentena y va a salir como un triunfador contra el virus. Pero que si el virus atacara a Biden, Biden es una víctima del virus chino. Moriría. Y él salvó su vida porque él es un hombre que está muy fuerte y él no tiene, la edad de él no le impide, como le impide al señor Biden, ejercer la presidencia de la nación norteamericana. Puede ser una estratagema del propio Trump, porque es que Trump es un hombre que uno no sabe, es muy sinuoso.
usted no sabe qué línea, si es curva o recta sus líneas, pero nunca son rectas. Eso puede estar claro, que siempre va buscando como meandros. Y bueno. Pero desde luego, ojalá salga bien de ese malestar que sí. En Estados Unidos es difícil usted ser un presidente que niegue cosas, pero es que ya él ha hecho tantas cosas fuera de lo que debe ser, de la majestad de ser presidente de los Estados Unidos, que uno no le cree a Trump. Definitivamente uno no le cree. Bueno, vamos a los criollos, que localmente hay algunas noticias que yo creo que justo que podamos ir comentando. Me voy a referir brevemente a notas de periódicos, principalmente los editoriales. A mí me gusta ver los editoriales y leerlo, interpretar, porque como decía en estos días, todos estos días he dicho, señores, los editoriales de los periódicos son opiniones colectivas, no firmadas, pero asumidas por el director del periódico. Y bueno, hacen señalamientos que a veces caen ya en lo histórico y en lo, diríamos ya no en lo actual. Tal vez se piensa que son cosas desactualizadas o cosas de la historia, pero siguen vigentes intereses, adhesiones, y por qué no, el seguidismo político a líderes que aún fallecidos tienen incidencia en la forma de actuar o de pensar de mucha gente de hoy. Parece que el editorialista del periódico Hoy ha cambiado, o cambiaron el pulso, o cambiaron el editorialista, o del modelo de editoriales, porque ahora son muy largos, los veo muy largos los editoriales del periódico Hoy en estos días. No sé qué pasa, si han cambiado de editorialista o de línea, repito. Ahora han tratado el barrilito y el cofrecito. Y muy bien, excelente. Es un tema que los críticos del ayer debieran asumir hoy y decirle a los legisladores, miren, ustedes que fueron tan críticos antes, quítense esas canonjías, porque más que privilegios, son canonjías. Esas son cosas que son repulsivas, repugnantes en una sociedad pobre y una sociedad como está esta. Nosotros, yo no me opongo, porque yo dije en una oportunidad, digo, señores, todo depende de quien tenga ese barrilito. Porque ahí hay senadores que de ese barrilito no topan un peso, no lo toman para nada de ellos personales. Y lo aplican a programas sociales o a instituciones de servicio en las provincias de donde ellos son representantes. Porque yo viví eso en un senador amigo. Y sé que él no le ponía la mano a eso para asuntos personales. Y políticamente, aunque fueran cosas tal vez que tenían algún beneficio político, pero no era directamente por fines políticos. Yo creo que también eran, pero eso piensa uno, de 30, de 32, imagínense ustedes, ahí hay los intereses. Entonces uno tiene que volcarse por las mayorías, es decir, hay que eliminar ese privilegio, porque no en el privilegio, en las canonjías, repito. Hay que eliminar esas canonjías. El cofrecito de los diputados y el barrilito de los senadores. Pero ¿por qué yo traigo ese tema? Porque el mismo editorialista entendió como antiejemplar la política de austeridad que tenía Balaguer. Entonces Balaguer sigue estando actualizado porque hay gente que lo seguimos, que seguimos sus formas de trabajar en el gobierno que nosotros pensamos que son útiles, prácticas, que deben seguirse y no abandonarse. O es antiejemplar ser austero desde el gobierno y más en un país en crisis como está este.
Entonces, ese editorialista del periódico Hoy, lo que hizo fue recriminarle a Balaguer que fuera tan antiejemplar. ¿Por qué? Porque, bueno, Balaguer aplicó una austeridad y lo que hizo fue empobrecer a los más pobres y enriquecer a los más ricos. Ustedes, o sea, esa es una cosa que no se explica. Ahora, lo que usted puede explicarse, señores editorialistas del periódico Hoy, es que ese cofrecito y ese barrilito no cabían ni en la mente ni en la actuación como gobernante de ese señor que se llamó Joaquín Balaguer. Es decir, con Balaguer no existía el barrilito ni el cofrecito. ¿Usted sabe por qué? Por lo que yo he dicho y he repetido muchas veces aquí. Por aquel, atrévanse 2 veces con un manotazo a un representante precisamente del Congreso, que fue a darle la noticia grata para ellos. Y como, diríamos, autoritaria, para que Balaguer asumiera que el primer poder del Estado lo representaba el Congreso y no el Poder Ejecutivo. Oigan aquello. Y Balaguer, que no creía ni en opositores, ni en mayoría de opositores. Joaquín Balaguer dio un manotazo y nada más repitió 2 veces la palabra atrévanse, en forma exclamatoria, desde luego, con signos de admiración. Y eso fue suficiente para que ese sencillo aumento de 7,000 pesos no se aplicara. Imagínense ustedes de que ponerle un barrilito y un cofrecito a Balaguer. Pero eso no lo enfoca el editorialista. Hay que quitar eso, sí, pero diga Balaguer, no, con Balaguer eso no era permitido. Por tanto, Balaguer no era antiejemplar, sino fue ejemplar. Ser austero en países tan pobres como estos. Así de simple. Y yo creo que no hay que dar más explicaciones. Como tampoco temo, señores, la verdad es que en el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana es una verdadera escuela. Es una escuela. Yo creo que hay una escuela que parece que va a funcionar en el PRM, que a mí me creó risa, porque realmente yo sé que son cosas muy serias planteadas por el señor Paliza, ministro administrativo, de que se va a crear una escuela o se va a crear unos cursos especiales para formar a los aspirantes a cargo del PRM en asuntos de, diríamos, en ciencias de gobierno, si cabe el término. Entonces, yo me río porque usted plantearle, eso debió habérsele dicho a los funcionarios mayores del gobierno, porque este es un gobierno que la bisoñez nos tiene, como dicen, en interrogante, porque uno no sabe cómo van a terminar las cosas, o cómo, si siguen, o cómo se va a desempeñar, o se va a ir desenvolviendo el gobierno, etcétera, etcétera. Pero venir con eso ahora es risible que usted le diga a las bases que le van a dar clases de ciencias de gobierno para que haga un buen trabajo a nivel del Estado. Por Dios, cuando ya los cargos mayores y todo, lo tiene gente que debió recibir clases de ciencias de gobierno. Pero bien, hay que referirse al PLD. El PLD es una escuela, definitivamente que es una escuela, aunque sea para estudiar prehistoria, para entender el presente y el futuro, pero para estudiar prehistoria, porque uno lee y escucha a gente, esas varonías del danilismo, que ya el PLDismo no existe. Hay que decirlo así. El PLD se convirtió para Manuel Fermín en el Partido Laboral Danilista, PLD. Porque ese fue un partido que ya dependía del pulso del presidente Medina, que decidiera poner no solamente un nombramiento, sino un inculpamiento, como le pasó al señor Temístocle Montaz, inculpado en forma severa
aquellos cargos de malhechor, de lavado de activos, de cosas terribles. Es decir, el danilismo cayó no solamente en el otorgamiento de un cargo público, sino de ponerte a ti o sacarte de un expediente acusatorio pesado, como fue ese caso de Odebrecht y el caso específico del señor Temístocles Montaz y otros que son parte del comité político y de esa dirección colegiada que aparentemente tiene el PLD. Pero digo que habrá que estudiar prehistoria porque, señores, hay que ver, hablar de Judas. ¿Cuál es Judas? En este caso, pues casi hay que hablar de la prehistoria. ¿Quién es Judas? Es decir que Leonel Fernández es un Judas porque se fue del PLD, pero ustedes fueron los primeros advertidos de que iban a pasar esas cosas fueron ustedes, pero ustedes se obnubilaron, se nublaron de poder, obsesivamente nublados de poder. Entonces, en ese neblinazo, en esa neblina en que ustedes cayeron, a ustedes se les perdió la visión. Porque aquí hubo un señor que se llama Marino Vinicio Castillo, que antes de le advirtió a todo el PLD y a sus dos principales líderes, que me imagino que ellos lo comentaron con ustedes. Los mayores, Danilo Medina o Leonel Fernández, tienen que haber comentado las cartas del doctor Marino Vinicio Castillo, advirtiéndole lo que le iba a venir a ese partido. Pero ustedes no hicieron caso a nada de eso. Incluso el doctor Castillo hizo yo no sé cuántas preguntas, cuántas respuestas de su programa, cuántas presentaciones, hablando de todas esas cartas y esas posiciones y esos consejos de él, y que no fueron atendidos por ninguno de ustedes. Entonces el PLD hoy, que es lo que queda de PLD, Partido Laboral Danilista, ahora dicen, Temístocles Montaz, que Leonel Fernández, bueno, que el verdadero culpable pues, de todo eso fue él, que no quiso aceptar una derrota de la convención del 6 de octubre. Y ustedes no lo ningunearon a Leonel Fernández, lo minimizaron y lo consideraron como una especie de cucaracha política. Que se vaya, que eso no hace falta, no se ha llevado a nadie. Usted mismo, Temístocles Montaz, usted decía que Leonel Fernández no se había llevado a nadie. Entonces, ¿por qué tienen todo ese veneno que se le acumuló en su pecho? Lo están soplando doloridos, porque nunca entendieron que la salida de Leonel Fernández era una división del PLD, aunque se llevara 3. El nombre de Leonel, solo Leonel lo dividía a ustedes. El nombre de Leonel Fernández, solo él. Porque venía de un liderazgo dentro de ese partido. Pero no solamente un liderazgo, sino de la experiencia de tener 3 gestiones presidenciales constitucionales y de ser el padrino de ustedes. Es decir, el hombre que lo formalizó como funcionarios y como verdaderos oligarcas de la política. Fue Leonel Fernández. Entonces tenía que sentirse ese señor, al irse de ese partido, tenía que sentirse en el partido, pero ustedes lo minimizaron, lo ningunearon. No, eso no se ha llevado a nadie, que se largue. Y celebraban hasta con la mujer, se quedaron allá, se quedaron con la mujer de él, de Leonel. O sea, para más pruebas o señas de lo que realmente se pretendía o se quería o se pensaba. Entonces, no se sientan doloridos hoy. Ahora dicen que Leonel lo que ha hecho es llevarse gente. Bueno, pero esa no es la política. ¿Acaso no es esa la política? ¿O ustedes no se sentían como nadie? Entonces, el PLD hoy, ese Partido Laboral Danilista, tiene un problema serísimo,
según uno se puede apreciar de esos sentimientos, de esos alaridos. ¿Por qué? Porque esa situación de la Procuraduría General de la República tiene preocupado al PLD. Ellos no saben el día que va a caer el peso, esa plomada le va a caer encima. ¿Por qué? Decíamos nosotros ayer, el gobierno del presidente Luis Abinader está sentado en un barril de pólvora. Vamos a estar claros. Siempre se lo hemos dicho con esa expresión. Ustedes están sentados en un barril de pólvora. Si aquí en las Navidades, decía yo ayer, no caen 15 jerarcas varones de ese PLD de Danilo Medina, si no caen presos o por lo menos citados por casos tan inculpatorios como todo eso que se han señalado de Brecht, querellas, bueno, más los actos propios del funcionariato, ¿qué le va a pasar al PRM que gobierna? Si eso no pasa en Navidad, febrero y marzo, que son 2 meses, como se dice el lenguaje coloquial o de la calle, 2 meses de malandría, porque todo el mundo sabe que el dinero se acaba en enero. Si el que lo logra alargar, el dinero se acaba en diciembre y en enero, pero en febrero la gente no tiene cuarto, ni en marzo, la gente está dispuesta a lo que fue, y con la situación que hay, óigame, las líneas aéreas de los Estados Unidos cerrando con 32,000 empleados que van a despedir en septiembre porque termina la ayuda oficial del gobierno de los Estados Unidos. Pero el gobierno dominicano no va a poder mantener esa ayuda totalmente a todo el mundo, porque eso es imposible. Porque si no, entonces habrá que cerrar el Estado. Claro, el gobierno, yo no sé si pensará que todas las cosas se van a normalizar y todo estará muy bien. Pero el turismo, fíjense el escándalo que hubo con ese turismo abierto a lo loco por un gobierno que debe tomar medidas porque nos va a matar la gallina de los huevos de oro. Ahí hay quejas de Europa de gente que pagó para venir a un hotel de 5 estrellas, por ejemplo, para venir a pasar unas vacaciones en esta situación tan difícil. Y lo que se encuentra es con una periferia tirada allí y de gente que no tienen cultura ni educación de lo que es un hotel de 5 estrellas. Y aquello fue una barbaridad. Hay que leer esos informes de Inglaterra sobre el desorden que hubo en esas piscinas y la falta de controles. Eso es matar la gallina de oro, porque toda la gente que lo que va a decir, eso es la africanía, lo que yo he dicho. Un país que está a nivel de africanía se ha ido convirtiendo en esa africanía. Entonces, eso es peligroso. El gobierno, yo no sé si piensa que el turismo se va a recuperar tan rápido como que ya nosotros en febrero o marzo vamos a estar libres de este COVID-19. Entonces, vamos a seguir con el tema, pero vámonos a la pausa ahora para cumplir con nuestros compromisos. Bien, vamos a continuar con el comentario. Entonces, en ese ambiente, el gobierno tiene que cuidarse de que haya juicios, que haya por lo menos pruebas indiciales, si las tienen, que se vayan presentando, porque era lo que yo decía ayer. Doña Miriam, tengo el temor de como que juez, el expediente que lleve Miriam, si el día que el PLD sepa que doña Miriam tiene 7 u 8 expedientes, que lo va a llevar a la justicia, perdón, ante los jueces, porque ella es parte de la justicia. Óigame, hay gente que se suicidará. Si es para tiempo de Pascua, de Navidad, de Natividad,
Porque eso es muy doloroso, usted está preso en tiempo de Pascua. Y a usted le da una coerción en tiempo de Pascua, de Natividad. Y eso es un sufrimiento familiar. Entonces, si esa señora aparece con 8 o 9 expedientes, es que ya eso están sentenciados. Porque es que un juez, y ella que lo que es juez, y nunca ha sido fiscal, más que juez, ella sabe cómo llevarle un expediente para que un juez nada más tenga que decir, mire, a los abogados, ahórrense las ponencias. Porque es que aquí esto está todo evidenciado. ¿Y por qué? Bueno, porque lo trajo otro juez, fue el que trajo esto. Imagínense un juez supremo como doña Miriam Germán. No hay que discutir nada, porque es que ya eso va a ser sentencia pura. Entonces el PLD sabe que eso le puede pasar. Claro, otros pueden pensar que doña Miriam también está como una especie de carnaza, para que los buitres coman, le piquen ¿cómo se dice esto? Son esas aves, rapiñosas o rapiñedas, hagan festín de ella y pueden tratar de que ella se vaya del cargo, renuncie del cargo. Otras veces ha pasado eso. Ella renuncia del cargo porque se siente impotente o se siente acosada y entonces puede alegar que ella no puede ejercer su función en esa condición y se va. Porque hay intereses a lo interno del PRM que quisieran eso también. Y del PLD también hay gente que quisiera eso. Y del gobierno puede haber gente también interesada en eso, porque ahí hay muchísimos expedientes que vienen desde el 2003. En resumen, el PLD, si pasare que no ocurriese nada en las Pascuas y juegue al caos para que entonces sea el pueblo que le juzgue al gobierno, es fortalecer el danilismo. Se fortalecería el danilismo, si nadie cae preso se fortalece Danilo Medina y se fortalece su corriente. Y habrá gente dentro del PLD que no querrán eso tampoco. Pero ahora, si se actúa contra el PLD con esa varonía del danilismo, si se actúa en forma directa y hay expedientes que lo pueden expedientar a ellos como culpables de hechos que se les señalen, entonces dentro del PLD hay gente que se va a sentir bien, porque ellos dirán, bueno, vamos a limpiar esto. Y así, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el síndico de Santiago podrá decir, bueno, si caen esos varones, me salvo yo porque yo salgo limpio. Yo no tengo expediente de que me acusen de nada, por tanto, yo estoy limpio, sería yo candidato, tendrían que apoyarme. Esas son cosas que uno sabe que pueden estar en las mentes de muchísima gente dentro del PLD, fuera del PLD, dentro del PRM incluido. Entonces, hay muchas cosas que habrá que esperar. De todas formas, el gobierno tiene que actuar con pragmatismo y con inteligencia también, porque las cosas uno no sabe cómo se le pueden empeorar a cualquier gobierno, se le empeora una situación sin, como dicen, en lo que pestañea un pollo. Aquí Salvador Jorge Blanco, yo dije claro, Salvador Jorge Blanco, lo más lejos que tenía, el 23 de abril o el 22 de abril, o el 21 de abril del año 1984, lo más lejos que tenía Salvador Jorge Blanco era que el lunes 24, después de la Semana Santa, en plena resaca de Semana Santa, porque así es que hay que hablar, iba a tener que enfrentar un movimiento, una poblada como la que se presentó el 24 de abril del año 1984. Eso no lo iba a pensar. ¿Por qué? Porque el pueblo se fue tranquilo, se fue bien, la gente a disfrutar. ¿Y cómo usted en medio de después de esa resaca, usted va a venir a armar ese desorden que se armó ahí?
Pero peor, después de la salida de Salvador López Blanco del poder, entonces, ese peso del juicio, que decía yo ayer, miren los abogados que buscó el Estado Nacional, el gobierno nacional, mejor dicho, de hoy, no ha nombrado ningún abogado. Porque ahí hay una querella de Santiago que dijimos, la querella de participación ciudadana. Eso no se ha movido. ¿Y por qué eso no se mueve? Esa querella contra Danilo Medina directamente. Y los asuntos de los Joao Santana y los hijos y todos esos líos que hay ahí. Ya ese expediente, sí, a menos que lo haya cerrado definitivamente el señor Yanalán también, porque ese andaba con un soplete y una barra de soldadura. Pero una soldadura, diríamos, yo no sé ni qué tipo de soldaduras son esas. Bueno, de la que usa la NASA tal vez para esos viajes, los viajes espaciales. Sellado tal vez. Pero si esa querella está activa, ya el gobierno debiera haber buscado sus abogados. ¿Qué pasó cuando Salvador López Blanco fue inculpado con aquella querella preparada por Marino Vinicio Castillo? La denuncia querella, oigan bien, pero vamos a admitir que la que está hecha contra Danilo Medina, según el doctor Castillo, eso es una filigrana de ponencia, vamos a decir, jurídica. Porque eso está, dice él, eso es profesional, una querella hecha con toda la altura de juristas. Entonces, si eso es verdad que ya eso está así, entonces lo más lógico es que se vaya pensando quiénes serían los abogados. Repito, en el caso de Salvador de Blanco, yo cité a quienes buscó Balaguer como representante del Estado, el Estado dominicano, que ante una querella tan grave como la que puso el doctor Castillo, pues vamos a admitir que esa querella de participación ciudadana es gravísima contra el señor Danilo Medina. Entonces, ¿qué hizo Balaguer? Pina Acevedo, Tapia Espinal y Abelito Rodríguez del Orbe. Óigame el trío de abogados que buscó. El doctor Salvador de Blanco, que también era tremendo abogado, pues también tuvo que buscar abogados de fuerza, de peso también. Aquello fue una verdadera batalla, o fueron batallas, mejor dicho, jurídicas. Porque creo que estaba el señor Pellerano y estaba también Luciano Pichardo, excelentes, dos personalidades de la justicia, y el propio Salvador de Blanco, un hombre, imagínense, con todas sus luces de buen jurista también. Aquellos fueron batallas de abogados, de verdad. Pero el Estado estuvo bien representado, pero aquí el gobierno no ha hecho, todavía el gobierno no ha movido aquello. O tendrá el presidente que llamar para que doña Miriam escarbe o busque esa querella. Pero esa querella está ahí, no se mueve. Hay muchas cosas que traen todas estas dudas que ponen a uno a pensar, pero es que hay realmente un interés en que se aclaren las cosas que hay oscuras en el país. Aquí, fíjense que ese funcionariado y parte de lo que ya, si se le va a llamar Danilato, habrá que llamarle funcionariato, se fue del poder y usted no lo ha sentido. ¿Dónde está Gustavo Montalvo? ¿Dónde está Gustavo Montalvo? Gustavo Montalvo no aparece. Su declaración de bienes, ¿dónde está? Porque la gente, esas cosas le llaman la atención porque fueron funcionarios de mucho nivel. Siempre se ha señalado que el señor Gustavo Montalvo es un hombre serio y que era un hombre honrado, bien, pero que es bueno que él mismo incluso. Sería bueno que él mismo promueva que se conozca eso, para saber, porque es que esos fueron funcionarios muy determinantes en el gobierno de Danilo Medina. Y el gobierno de Danilo Medina, señores, ha salido del poder con un manchón. Es decir, no ha salido
con una, diríamos, con una aceptación, una imagen de haber hecho una labor impecable de gobierno, sino todo lo contrario. Ha sido un gobierno antitético, o sea, es el antítesis del gobierno bueno. Ha sido el gobierno antiejemplar de Danilo Medina. Eso es lo que se le ha señalado por las denuncias, pero no sabemos qué es lo que ha pasado en profundidad, porque el gobierno todavía no nos ha informado al pueblo dominicano realmente qué es lo que ha pasado. Porque, ok, bueno, como el gobierno quiere una justicia independiente, pero es que aunque haya una justicia o un procurador independiente, en este caso doña Miriam Germán, pero repito, hay que arrimarle la información a la procuradora, porque si la procuradora no se siente, diríamos, respaldada por las informaciones y que le lleguen las cosas rápidas, porque, por ejemplo, una forma de dormir a doña Miriam, diríamos, de anestesiar a doña Miriam, bueno, que las auditorías lleguen tarde, o comience ese manoseo, o ese ya, como se ha dicho, acostumbrado y sobajeado trayecto de idas y vueltas, moviendo expedientes debajo de sus axilas, en foldes de estos ya desgastados, sobajeados o manoseados, y entonces no llegue la información, o llegue deformada, o llegue incompleta, y entonces la doña se desespera y se va. Y todo se queda en que, bueno, tuvimos las buenas intenciones en todo ese marco prometedor para acciones futuras, como hemos dicho otras veces. Yo creo, realmente creo que se necesita expresiones más confiables de parte de las autoridades. Estamos en octubre y noviembre. Diciembre es un mes que la gente sabe que es un mes de fiesta, de trago, y aunque vamos a estar con el problema de la pandemia, pero es diciembre, es el mes de la natividad, y en el mundo cristiano sabemos que por más restricciones y más recogimiento y todo, hay actividades. Y es un mes donde no hay, me imagino yo, no va a haber ese calor de que las cosas se agilicen. Se pueden agilizar en octubre y noviembre, repito, porque si en Navidad no hay gente detenida, o gente inculpada, o gente llamada a aclarar cosas y casos, señores, febrero puede ser un mes que le traiga muchas dificultades al gobierno de don Luis Abinader. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es una joya viva de la naturaleza. 112 tareas, como es ya mi costumbre todas las tardes anunciarles que están en oferta de venta. En el municipio más ecológico del país, que es San José de las Matas. Puede adquirirlas en el 809-350-6355. Doña Magalis Bello le da todas las informaciones. Intérnese en ese bosque primario, ese bosque de coníferas, y descubra sus secretos, tanto de la fauna, la flora, o secretos de los
acuíferos del bosque. Participe de ese encanto, el encanto del aroma de la zona también, porque eso es una zona de coníferas. Y además 40 tareas sembradas de café de aroma, que también es muy importante. Bien, les recomiendo leer la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Como toda la semana le he dicho que publica, y son trabajos muy serios. Repasos de sueños y angustias en cuarentena. Léanse al doctor Castillo, esos ayeres, como digo yo, y sus viejos saberes, como lo expone él ahí, con muchos detalles de eventos, acontecimientos de la vida contemporánea política del país. Qué bueno que lo sepan jóvenes y viejos, porque son temas de ese interés. Bien, bueno, sigue las nominaciones con las entrevistas a los que van a formar parte de la Junta Central Electoral. El Nacional de hoy primará criterio Abinader y Leonel en selección de la Junta Central Electoral. Uno quiere que los miembros de esa Junta sean lo menos partidistas y lo más transparentes, porque uno sabe que buscarlo independiente. Bueno, el único independiente que yo conocí, Ángel María Liz, era independiente. ¿Y lo puso quién? El sátrapa de Balaguer. Porque eso, o el neosátrapa, como le señalan muchos de sus adversarios, Ángel María Liz. El mismo García Lizardo era un hombre que nadie le conocía militancia a ese señor, o por lo menos nosotros los jóvenes, yo no sé. Y así hubo, pero César Estrella Sadalá era social cristiano. Es decir, hay gente que tienen sus ideologías y pueden ser partidistas, pero son gente, señores, probados. No muñecos como estos, que hay algunos muñecos ahí que son hijos de esos enredos del maniqueísmo y del oportunismo político y la sombra. Yo soy independiente. No, usted lo que es un aglátere. Usted es un lugarteniente, probado. Entonces usted tiene que ser descartado, descalificado. O que yo puedo decir que es un juego de esto y del Congreso y que yo... No, ahí hay gente que no puede ni siquiera que lo señalen, que lo entrevisten, porque es perder tiempo en entrevistarlo. O si es lo que quieren es no partidizar ni politizar, no, sino particularizar la Junta Central Electoral, que se haga y que pongan ahí a lo que quieran. Tres delincuentes pueden poner ahí, no importa. Pero se sabe que es a pelear, que se va con ellos. Porque lo que son es lugartenientes. No es que sea, repito, no es partidismo ni ideología. Es el nivel de seguidismo y de juramento que tienen con sectores atrasados del poder. Gente que lo que llevan es retrotraer a 40 años este país. Y cuidado, si estamos hablando más, 40 no. Podrían ser más. O tal vez no tanto. Tal vez retrotraerlo ayer prácticamente. Porque, señores, los que eran miembros de la Junta Central Electoral en tiempos de 70 años atrás, antes de Trujillo, en el 30 lo que habían era más serio que todo lo que había, a pesar de todo. Y miren que hubo problemas. Pero es esa incondicionalidad jurada de los que fueron miembros de esa Junta Central Electoral del 30. Eran gente que estaban en el partido de Treyureña y de Trujillo. Entonces vamos a volver allá 70 años con estas cosas, con estos políticos diríamos del montón, políticos sin ideas, sin planteamientos, hijos nada más de lo coloquial.
No, no podemos caer en eso. El país no puede volver a eso, y menos a la pusilanimidad de sus miembros, peor todavía. Porque eso es peor, ser pusilánime, o incondicional jurado, o todas esas cosas, lugartenientes. Eso son guardaespaldas, espalderos. Eso no son representantes de ningún sector. Entonces ese tipo de gente, eso es lo que nadie quiere en la Junta Central Electoral. Por ejemplo, el gobierno adquirió un servidor honorífico, desde luego. ¿Y de dónde lo sacaron? Fue de Suiza que sacaron a Celso Marrancini. Lo trajeron de Bélgica a Celso Marrancini, producto de la República Dominicana. El gobierno lo nombra en un cargo ahí de asesoría para esas liquidaciones de activos y hasta la venta misma de activos, porque el Estado podrá vender algunos bienes que tendrá, porque no han vendido el SEA. Todos los terrenos del SEA se han vendido, y los de Corde se han vendido muchísimas. Y búsquenme un edificio de Corde que quede. Lo han vendido todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los edificios de Corde? A la Avenida Independencia, ¿dónde están todos esos edificios que habían de Corde ahí? Eso lo han vendido todo el sector privado. O sea, el gobierno o el Estado puede vender bienes. Ahora, ¿qué bienes son los que se van a vender? Pues eso es otra cosa también que debe estar bien claro. Y debe ser una política clara, que no vayan a comprar un grupo alcanforado porque tienen una cuña ahí adentro. No, cuidado con eso. Ahora, un avalista de que las cosas se tienen que hacer bien hechas sería Celso Marrancini, excelente. Oye, a Celso hubo que buscarlo, repito, hubo que ir a Bélgica o a Suiza a buscar un hombre serio. O para darle garantía a la sociedad nacional de que las cosas que se vayan a hacer ahí se tienen que hacer bien hechas. Bien hechas. Ni siquiera mal hechas, bien hechas, sino bien hechas. Eso está claro. Entonces, hay hombres para la Junta, para todo. Ese caso de Celso Marrancini, por lo menos tranquiliza a uno, porque uno sabe que Celso es un empresario privado, es verdad, pero ya está probado de que no es un empresario privado que va a lucrarse del Estado, ni a buscar ventajas del Estado para sus empresas, o para él, o su familia, o sus amigos. Él es un aval para que las cosas que se vayan a hacer ahí se hagan bien hechas. Bueno, pues así puede ser la Junta, puede ser, porque aquí hay muchísimas personalidades dominicanas que sirven para cualquier cosa buena. Porque para lo malo hay también muchísimo, pero eso hay que dejárselo al tigrismo, a toda esa basura que anda por ahí, que se utiliza para todo y sirve para todas esas cosas. Pero esos son galopines, esos son ese grupo de rufianes y de gente que anda ahí como se dice, que andan arrastrando carretas o empujando carretas o carretones. Eso es otra cosa. Por tanto, hay que buscar gente que tenga las calidades, que tenga que tenga la transparencia, la seriedad, que tenga pruebas de que es una personalidad que no le ha buscado 10 pesos, le cogió 10 pesos a fulano, aunque hace 50 años ellos creen que eso se le olvidó a la gente, o hace 40 años que yo me robé $1 millón aquí, que era $1 millón. Hace 45 años que yo me lo robé, yo puedo ser... No, espérese, eso no se ha olvidado, se le olvidó a algunos. U otros que robaron sus abuelos, robaron sus padres, y hoy disfrutan de esas riquezas adquiridas por malas artes. No, también eso vale para ser analizado, para ser ponderado. Entonces, muchísima gente que uno no lo puede descalificar porque estamos en democracia y como no se le ha hecho juicio, pero aquí hay mucha gente que no se le ha hecho juicio porque hemos vivido así, en esa impunidad, pero ahí hay mucha gente que no puede dar la cara. Ahí hay gente que no quiere que sus nombres salgan completos. Ahí hay gente que saben que tapan apellido, cambian apellido a ver si
para que la gente no lo ligue con tiempo pasados. Pero eso es lo que tenemos en este país. Lamentablemente hay muchos vivos, hay muchos oportunistas, gente que creen que aunque somos proverbialmente olvidadizos, piensan que a la gente se le olvida todo y no es verdad. Hay gente que tiene muy buenos saberes de aquellos ayeres. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.